se será. De 32 minutos, ahora sí, ya estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Comenzamos, Aurelio. ¿Por cuál camino llegamos a ser despensa? Ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco. Bueno, ya lo ha mencionado anteriormente, pero vamos a reiterarlo. Otra vez el riesgo país. Bueno, ha sido una semana dramática. Como no estábamos acostumbrados a ver desde hace muchos años, yo caí en cuenta... ¿Podemos decir que desde el 2001, Aurelio? Desde el 2001, más o menos, sí. Yo caí en cuenta esta semana que charlando con Facundo Piay, un compañero de nuestro grupo de iniciativa política que escribe todas las semanas una nota económica en La Nueva Mañana. Facundo tiene 28 años. Sí. Y charlando con él, digamos, me di cuenta que en el 2001 Facundo tenía 10 años y estaba en cuarto grado del primario. Entonces hay toda una generación que, digamos, que está en la franja de los 30, sí, mucho más sí. abajo, que no lo ha vivido, no vivió el 2001. Lo puede haber leído en algún trabajo, en algún estudio, puede tener una noción de qué es lo que fue, pero sabemos que, digamos, que ninguna lectura puede tener el impacto emocional y la riqueza de la experiencia. O sea, hay toda una generación que no ha visto eso. Yo no estoy con esto pronosticando nada. Hay una cosa que rechazo por razones, diría, temperamentales más que ideológicas, y es el jugar al apocalipsis. A mí nunca me gusta esa cuestión de ya se viene el helicóptero. Los anunciadores del desastre, formar parte. Claro. No, eso prefiero que se lo dejemos a la doctora Carrió. Claro. A mí no me gusta. He visto, por ejemplo, en las redes, en estos días, alguien, me interesa quién, subió un videíto que circuló mucho en el 2001, con los camiones de Bacar transitando hacia Ezeiza. No sé de dónde ha salido esa filmación, pero sí sé que se ven 7 u 8 camiones de Bacar, que creo que todo el mundo sabe que son para transportar caudales, dinero, para transportar caudales. Y ese videíto circuló mucho en el 2001 para graficar la fuga de divisas. En realidad creo que no tiene nada que ver con la fuga de divisas, porque la fuga de divisas no se hace en camiones. La fuga de divisas ni se hace en aviones. La fuga de divisas se hace por medio de transferencias bancarias. Exactamente. Claro, pensar que todavía el dinero se mueve en cajitas. No se lleva en cajitas, ni en los bolsillos, ni en una valija. Ni en bolsos, sino que se puede saber, inclusive, que la valija sirve a lo sumo para un caso como el de López, el que fue funcionario kirchnerista, que en realidad los diarios hicieron un gran escándalo, no era poca la plata que tenía, pero con relación a este tipo de procesos,
es un ratón. Hay que decirlo con toda claridad, es un ratón. El Banco Central lleva vendidos desde en marzo a abril, 7.000 millones de dólares, no 6 millones, como lo que tenía en la varijita López. Sí, pero en este caso es 7.000. 7.000, 7.000, o sea, 1.000 veces más. Y para financiar en realidad lo que ha sido en estos días un proceso de fuga de divisas. ¿Por qué tiene sentido este tema de otra vez el riesgo país? En realidad el riesgo país no está en este momento en cifras escalofriantes como las que vimos en la década del 90, ni mucho menos. Pero si no lo está, es porque, en buena medida, es porque el riesgo país es un dato muy manipulado, a tal punto que en un momento, digamos allá por el 2007, 2008, que la Argentina tenía superávit gemelos. Superávit gemelos es tener superávit en el comercio exterior y tener superávit presupuestario. O sea, ahora se habla mucho del déficit fiscal que el país tiene de hace varios años. En ese momento teníamos superávit fiscal y superávit en el comercio exterior. O sea, la situación de solidez del país era muy grande después de haber hecho una negociación exitosa de la deuda externa y estábamos pagando rigurosa y estrictamente los intereses o lo que había que pagar, a tal punto que la deuda fue disminuyendo. Bueno, de todos modos, como es un dato manipulado, el riesgo país de la Argentina en ese momento estaba por encima del de países, digamos, qué sé yo, como Nigeria, por ejemplo. Porque es un dato manipulado. Pero lo que no es un dato manipulado, y por supuesto, los diarios no lo han puesto en la tapa. En primera plana, claro. En primera plana, claro, esta semana. Sí. Lo que no es un dato, pero es un dato que yo no lo he leído en el diario del Partido Comunista Chino, sino en ámbito financiero. ¿No? Claro, sí. Lo que no está en primera plana, hay que leer con atención para encontrar el dato, es que en estos últimos semanas han subido las tarifas que se contratan en el mundo financiero internacional contra la posibilidad del default. El default, sí. O sea, contra la posibilidad, para traducirlo a términos que la gente entiende más, contra la posibilidad de que la Argentina entre en algún momento en una situación de cesación de pagos. Los riesgos se ve que para las compañías de seguro del mundo financiero internacional, de que la Argentina pueda no pagar, han subido y entonces los seguros son más caros. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Aurelio. Eso significa... Sí, eso es un síntoma que, digamos, los que siguen la economía y todos los vaivenes, es importante tenerlo en cuenta. Es una señal, digamos. Es un síntoma de que los mismos centros financieros internacionales y sus que tienen a su vez sus representaciones políticas, que dicen que el gobierno de Macri es maravilloso. Bueno, pero hay ahora la revista... Al mismo tiempo, en la intimidad, cuando se trata de defender sus intereses, saben perfectamente que no es tan maravilloso y que esto corre algún grado de riesgo de explotar por los aires. Te quería preguntar con respecto a esto que decís vos, la revista Forbes es... ¿Cómo? La revista Forbes. Sí. Bueno, y hay dos también, en cierta forma, compañías fuertes internacionales
que dijeron que, bueno, la situación de la Argentina no es textual, es más o menos, ¿no? Es el momento de salir de la Argentina. Es el momento de salir muy rápido de la Argentina, ya lo están recomendando, porque avisoran, ¿no es cierto?, como manejan la macroeconomía, no la economía pequeña, sino la macroeconomía, están diciendo eso, Aurelio. O sea, están Eso diciendo... es lo que dice la revista Forbes. Sí. Y es lo que ha hecho, no lo que ha dicho, porque Sí. lo ha hecho, sí, calladitos la boca, la banca Morgan. La banca Morgan ha hecho la punta en la fuga de divisas estos días. Bueno, la banca Morgan y muchos más que compraron Levac y que decidieron, ante esta situación de la economía del país, decidieron, aquella bicicleta financiera de venir, comprar Levac y después cambiarlas y después salir, es lo que ha hecho que en cierta manera la divisa norteamericana, llegue a una cifra que le ha costado mucho al Banco Central frenarlo. Ahora, y hasta por ahí, ¿no? Junto con el caso de los jóvenes sub-30 que no la vieron, están los casos, ayer me decía una señora, Sí. una señora humilde me decía, Sí. dice, yo no sé cómo me puede afectar esto, decía esta señora, ¿no? Dice, porque yo nunca tuve dólares, nunca tuve un Mire, dólar. Aurelio, eso lo dice mucha gente, por eso está bueno que lo pongamos en claro. Hay que explicarlo porque si no, la gente siente que todo este desbarajuste es una cosa muy distante, es un problema donde están los especuladores, los bancos, los agroexportadores, que son los los importadores, los que presionaban para que el dólar subiera a 20. las grandes empresas, Claro. pero que es un mundo que está tan lejos que no les Claro. llega. Que por el hecho de no tenerlos, no los afecta. Claro, entonces yo le expliqué a la señora, digamos, en los términos más sencillos posibles, que cuando se dispara el dólar, se dispara el precio internacional, el precio que reciben en la Argentina exportando los productores de trigo, o mejor dicho, las empresas que se dedican a la exportación del trigo. Claro, sí. Al subir el precio del trigo en pesos, el precio en dólares se mantiene, pero como el dólar se necesita más peso para comprar más dólares. peso para Claro. comprar un dólar, el trigo vale más en pesos. Entonces, al valer más en peso, el precio internacional del trigo, la producción argentina se encarece adentro en la misma medida. O sea, todo lo que proviene o deriva del trigo, todas las harinas se encarecen. O sea, el pan atado al dólar, para que se tengan claro. Entonces lo que le decía la señora, usted lo va a ver en el precio del pan, Claro. lo va a ver en el precio de los fideos, lo va a ver en el precio de las galletas, lo va a ver en el precio de una cantidad de productos que están relacionados con eso, o de productos que como son, digamos, de la familia de los alimentos, más o menos siguen los precios que siguen los productos digamos, que son hechos en base a harinas. Y se produce una devaluación. Pero Aurelio, además, eso mismo puede decirse, por ejemplo, de la leche, obviamente, si decimos de la leche, de los quesos, y así por el estilo. Y además, con el esquema que ha armado este gobierno, que es un esquema perverso, por el cual digamos, los combustibles los tenemos que pagar de acuerdo a los precios del mercado internacional, ya se está hablando de un aumento del orden del 7% de los combustibles. O sea, este aumento al cual te referís, ¿todavía no se aplicó, Aurelio? Todavía no. No, todavía no se aplicó. O sea, ya han sufrido otros aumentos. Ya ha habido varios aumentos. Viene otro, enero, sí. pero este se está hablando de un nuevo aumento. Con lo cual, la meta hipotética del 15% es directamente ridícula, no cree nadie, los economistas
digamos, del establishment, hablan del 22, pero no sería... Ni hablemos ya del 15. Olvídate. No, el 15 ya es una cosa que solamente Duhovne cree en el 15. Digamos, ¿no? Claro. O dice que cree en el 15, pero nadie cree en el 15. Ni siquiera Triaca. Triaca ya está empezando a aflojar en los convenios colectivos. Que hubo un error de cálculo, claro. Por ejemplo, hay un convenio colectivo que se ha firmado esta semana con los ferroviarios. ¿El 19? ¿El 19? No, a los ferroviarios se les dio el 15, sí, pero por 9 meses. O sea, un 11 sí, desde retroactivo de enero hasta junio, un 4 que se añade en junio, pero en septiembre se negocia de nuevo. sí. O sea, ya no es el 15, porque el 15 era el 15 anual. Ya es un 15 hasta septiembre. En septiembre hablamos de nuevo. A la UOM en realidad se le ha dado bastante más, si uno toma en cuenta... A los bancarios también. A los bancarios también. A los bancarios se les ha dado el 19,5. Claro, a ese me refiero. Claro. Porque como me interesa de los pies a la cabeza. Muy de cerca. Claro. Entonces, a los bancarios se les ha dado el 15 más un ajuste por el desfasaje el año pasado del 4,5, más la cláusula del gatillo. O sea, cláusula gatillo es que si se mueve la inflación, también se mueve... Y se traslada al convenio. Al convenio. Si la inflación supera el 15, se traslada al convenio. Claro. O sea, todos los signos del desbarajuste están. Lo que si uno no quiere vender apocalipsis, no está claro, es si está saltando o no todo por los aires. Pero el problema es que si no salta todo por los aires, digamos, en términos de cotización del dólar, digamos, es porque el gobierno abandonó en parte su plan del gradualismo y ahora va a ajustar más. ¿Más? 30.000, 5.000 millones de dólares más de ajuste, que probablemente se resten a la obra pública. Claro, esa es la idea, ¿no? Pero la obra pública, a su vez, era la que sostenía la actividad económica, estaba destinada digamos, a compensar lo que no da el consumo popular. Tiene gran número de empleos, Aurelio, tiene una gran cantidad de trabajadores. Claro, si eso se suspende... Pero además es lo que permite pensar en que podía llegar a cumplirse la meta de un crecimiento del Producto Bruto del orden del 2 y pico %. Claro, sí. Bueno, pero además se logra frenar, y creo que con dudas de que eso pueda ser, digamos, no pueda también ser sobrepasado, se logra frenar, dejar el dólar a costa de una tasa del 40%. Mira, ahí quiero, Aurelio, que sí, 40% de las LEVAC, ¿cómo es? El 40% de intereses que se paga por la financiación que obtiene el Banco Central a través de la emisión de esos títulos, y que a su vez son la pauta para que los bancos establezcan, digamos, los intereses del sistema de créditos. O sea, que en vez de ir al dólar, si a mí el gobierno me está dando un jugoso interés del 40%, con mi dinero me voy y compro letras del Tesoro. Por eso, vendo los dólares a 22 y pico y me voy a las LEVAC, a las letras del Tesoro. De todos modos, mucha venta de dólares no ha habido, o sea que hay una enorme desconfianza de que, la bicicleta no esté pinchada. Se pinchó. Porque el negocio tiene sentido si yo sé que, digamos, que cuando cobre el 40 voy a poder comprar los dólares más o menos de precio, pero si el dólar se fue el carajo, claro, sí, lisa y llanamente, no voy a hacer un gran negocio. No lo voy a hacer, aunque sea el 40. Hay muchos países que pagan ese interés, Aurelio,
no quiero que me des una estadística exacta, pero son muchos los países que hacen esto de pagar tan alto interés Es por que letras de, ahora en del realidad tesoro. el dólar se depreció en lo que va del año casi un 18%. Entonces, ¿qué interés me tiene que dar? Claro, casi un 17,70, 17,80 más o menos. ¿Qué interés me tienen que dar para que yo recompre los dólares si en 4 meses el dólar trepó casi el 18? Y en realidad, si vos multiplicas, suponete, no es así el cálculo, si vos multiplicas 4 por 3, porque son 3 meses, te tendrían que dar el 60% si es que el dólar va a seguir subiendo como ha venido subiendo estos 4 meses, para que a fin de año puedas comprar la misma cantidad de dólares. Claro, Pero claro. además, el gobierno ha ido metiéndose en una especie de trampa, porque por la renuncia a distintos instrumentos de política financiera. Sí, Porque, por ejemplo, antes, durante el gobierno anterior, se vendían dólares a futuro. El Banco Central vendía dólares a futuro. Entonces, con eso, digamos, al asegurar un precio del dólar a futuro, que es la causa por la cual se armó la causa contra Cristina, Sí, sí. Banoli y demás, por haber vendido dólares a futuro, entonces, bueno, era una muestra de que se podía manejar, de que el gobierno estaba dispuesto a manejar el precio del dólar. Estaba garantizando entregar una cantidad de dólares a diciembre, por ejemplo, a 22 pesos. Bueno, este gobierno suprimió ese instrumento de política financiera porque no podía mantenerlo y al mismo tiempo estar juzgándolo como supuestos delincuentes de Banoli, Cristina Claro. y compañía. Entonces Claro. lo suprimió. Entonces se Al quedó sur. con una mano menos. Claro. Bueno, y así por el estilo. Ahora, como no podemos hacer todo Sí. un análisis de la macro, No, porque tenemos muy poquito tiempo. porque tenemos un límite de Sí. tiempo, el tema está en que esto parece una especie de olla A presión. transformada en colador, en la cual se tapa un agujero a costa de que se abra otro. Entonces, la verdad que ingresamos en una situación en la cual, por lo pronto, los platos rotos, como ocurre en estos casos, Como pasa siempre, lo va a pagar- ¿quién lo va a los pagar paga? las El pueblo. mayorías populares. Claro. Nada. El pueblo pobre, trabajador, Exactamente. laburante. Los especuladores han ganado en todo este periodo y en esta última semana con pala, la han levantado con pala. La producción, no solamente, Pero, y no la solamente la mayoría, la producción sufre todo este proceso. Lo sufre por pérdida de consumo, lo sufre porque se le encarece el crédito. Un empresario quiere sacar crédito y encuentra que el descubierto está al 36% y no le dan los números. Entonces, es como que se va cerrando el círculo y ingresamos en una situación, por lo menos, de gravísimas turbulencias, con un añadido que tiene que ver Sí. con la esencia de estas cuestiones. El gradualismo de Macri, esta cosa que no terminaba de ser caballo, digamos, ¿no? Que no terminaba de ser lo que Claro. le gusta al fondo, estaba... Al fondo le gusta, claro. Estaba fundado en la necesidad de no apretar el cinturón hasta tal punto como para que en el 2019 Macri tuviera que resignarse a no ser candidato. Sí. Porque estaba ligado a un plan político. Ahora, los beneficiarios de este Sí. sistema no son socios fieles. En definitiva, a la banca Morgan le importa un carajo el plan político de Macri de querer volver a ser presidente de la República. Ya hizo la diferencia. Es absolutamente indiferente. Cree que puede encontrar otro Macri que, digamos, haga las mismas promesas mentirosas del 2015
y los reemplace a Macri en el 2019 y tengamos otro Macri con el mismo nombre. Sí, Hugo, ¿querías decir algo? ¿No? Entonces, no. Si Macri se derrumba, como se está derrumbando de alguna manera en la opinión pública, les importa un pito. Ellos ya hicieron su negocio, ahora lo consolidan afuera, llevándose lo que las ganancias, el saqueo tremendo. Y después de mí el diluvio. Por eso yo he dicho muchas veces acá que no tenemos una clase dominante, sino una banda de saqueadores. Porque Sí. una clase dominante estaría haciendo un plan donde coherente, donde de alguna manera hay un patrón político que armoniza el conjunto para construir un país. Estos tipos no quieren construir un país, quieren saquear.